¿Qué ocurre cuando un presidente africano mira fijamente a Elon Musk y le dice no a su imperio digital? En Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, el alba llega cargada de tensión. El presidente, aún con el aroma del café llenando su despacho, recibe un mensaje que hiela la sangre de sus ministros. Elon Musk ha presentado una demanda colosal contra el gobierno, reclamando miles de millones de dólares por supuestas violaciones al contrato con Starlink. La amenaza va más allá del dinero. Los abogados de Starlink advierten que, si el gobierno no cede y firma bajo sus condiciones, en solo unas horas se cortará toda la conectividad satelital de África Occidental. No es simplemente una disputa comercial, es la advertencia de un coloso tecnológico dispuesto a usar su poder para arrodillar a un país entero. Pero el conflicto que se cierne supera los números y los contratos abusivos. Aquí se libra una batalla por la independencia, por la soberanía digital de un pueblo decidido a no entregar el control de sus datos, sus comunicaciones y su futuro a manos extranjeras. Burkina Faso enfrenta una disyuntiva histórica: rendirse y perder su autonomía digital, o resistir y abrir el camino hacia una libertad tecnológica capaz de transformar no solo al país, sino a toda la región. El riesgo es inmenso. Un paso en falso podría aislar a millones de personas, colapsar la economía y someter al país al yugo de una superpotencia digital. Pero si el presidente mantiene el pulso, puede marcar un antes y un después para África y el mundo. Demostrar que es posible defender la soberanía digital frente a las grandes tecnológicas globales. Lo que nadie sabe es que, mientras el pulso con Musk acapara los titulares, en las sombras se está gestando un plan alternativo. El presidente ha apostado todo a una jugada secreta, con un aliado inesperado. Detrás de cada contrato tecnológico hay una pregunta silenciada. ¿Qué cedemos al firmar y qué riesgos estamos dispuestos a correr? En el año 2025, Starlink aterrizó en Burkina Faso como el salvador de la conectividad. Las campañas inundaban radios y calles, prometiendo cerrar la brecha digital, conectar hasta el último rincón, y una alianza con el gobierno para llevar Internet asequible, incluso a las aldeas olvidadas. Pero las promesas siempre traen su precio. Los asesores del presidente, al revisar el contrato, encontraron cláusulas alarmantes. Starlink recibía autorización absoluta para vigilar todo el tráfico en la red nacional, sin límites ni auditoría. Cada mensaje, cada transacción, cada movimiento estratégico quedaría expuesto ante sus ojos extranjeros. La amenaza no terminaba ahí. Musk se reservaba el poder de desconectar el servicio en menos de 48 horas, sin justificación alguna. Bastaba una notificación para aislar a un país entero, bloquear comunicaciones vitales y paralizar operaciones militares o de seguridad nacional. Como si fuera poco, una cláusula de exclusividad prohibía cualquier intento de desarrollar redes satelitales alternativas, ya fuera con empresas chinas o iniciativas locales. Durante la vigencia del contrato, más 5 años adicionales, Burkina Faso quedaría atada de manos, sin derecho a competir ni buscar otras opciones tecnológicas. En una reunión de emergencia, los ministros pusieron al descubierto el riesgo real. El ministro de Defensa fue claro: si Musk controla nuestro Internet, controla nuestro ejército y nuestra inteligencia. El ministro de Finanzas añadió: tendría acceso a toda la economía nacional, desde bancos hasta negociaciones internacionales. El ministro de Tecnología advirtió: esto nos encadena a una dependencia crónica, sin posibilidad de construir soberanía digital. Aceptar estos términos sería entregar el control de todas las comunicaciones, operaciones estatales y el futuro tecnológico del país a una empresa extranjera, renunciando a la seguridad nacional y a la libertad digital. Sin embargo, mientras Musk celebraba la conquista de un nuevo mercado africano, el presidente ya diseñaba su jugada secreta. Iba a aceptar la inversión de Starlink, sí, pero solo para preparar un golpe que cambiaría el destino digital de Burkina Faso y pondría en jaque el monopolio occidental. El plan requería aliados discretos, recursos ocultos y una audacia poco común. Pero en un mundo donde la tecnología decide el destino de naciones,
el presidente sabía que no tenía alternativa. A veces, el golpe más letal es el que nadie ve venir. Mientras la prensa mundial celebraba la llegada de Starlink a Burkina Faso, el presidente ya había firmado el contrato y permitido a Elon Musk instalar su red. Pero en las sombras, algo más audaz germinaba. Negociaciones secretas con la única potencia capaz de desafiar a Occidente en el espacio digital africano. China. El pilar de la estrategia. Una alianza directa con la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, conocida como CASC. Ingenieros burkineses viajaron a Shanghái y Pekín para recibir formación técnica intensiva. Al mismo tiempo, técnicos chinos aterrizaron en Ouagadougou con manuales, equipos y una misión clara: construir nodos de Internet satelital bajo control nacional, lejos del escrutinio extranjero. El acuerdo, sellado en total confidencialidad, garantizaba transferencia absoluta de tecnología, soberanía sobre la red y precios radicalmente accesibles, muy por debajo de las tarifas abusivas de Starlink. Cada detalle estaba diseñado para maximizar independencia y reducir cualquier vulnerabilidad externa. La operación se ejecutó en silencio total. Día tras día, la migración de datos críticos avanzaba. Comunicaciones militares, información clasificada, transacciones bancarias y hasta las redes eléctricas. Cada ministerio y agencia estatal fue cambiando de red, sin dejar rastros. Se incentivó a universidades, bancos y grandes empresas a adoptar la solución china, presentándola como más segura, independiente y asequible. En apenas 2 semanas, Starlink perdió cerca de la mitad de sus usuarios activos en Burkina Faso. Las gráficas de ingresos de Musk se desplomaron, y en las oficinas de SpaceX saltaron las alarmas. El rumor era imparable. El monopolio occidental se resquebrajaba y la migración se expandía hacia los países vecinos. La reacción fue inmediata. Elon Musk, furioso por el éxodo masivo y la caída de ingresos, movilizó a su ejército de abogados. Lanzaron una demanda multimillonaria contra el gobierno de Burkina Faso, acusándolo de violar el contrato y exigiendo indemnización. Al mismo tiempo, amenazaron con cortar la conectividad de toda África Occidental si no se restauraba el monopolio de Starlink. Arriesgarlo todo por la independencia digital tiene un precio. Si la conspiración salía a la luz, Burkina Faso podría enfrentar sanciones, aislamiento y represalias económicas de consecuencias imprevisibles. Pero si lograban mantener la operación en secreto, romperían para siempre el ciclo de dependencia tecnológica, abriendo un nuevo camino para toda la región. El reloj corría. Cada día aumentaban los riesgos, pero también la esperanza de un futuro distinto. ¿Aguantaría la nación la presión externa o cedería ante las amenazas globales? Cuando el monopolio cae, el miedo cambia de dueño. Ahora el gigante teme perderlo todo. La mañana siguiente a la rebelión digital, Elon Musk entra en pánico. Sus abogados presentan una demanda multimillonaria contra el gobierno de Burkina Faso, exigiendo más de $4.000 millones por supuestas violaciones contractuales. Pero eso no basta. Amenazan con algo peor. Si el país no se doblega, Musk cortará Starlink en toda África Occidental. Un castigo colectivo, una advertencia brutal para reinstaurar el miedo y su dominio. Sin embargo, el presidente africano no titubea. En una conferencia de prensa sin precedentes, toma el contrato de Starlink y lo lee ante el mundo. Expone las cláusulas abusivas, vigilancia total del tráfico, precios imposibles para la mayoría, derecho absoluto de Musk a suspender el servicio en cualquier momento, y la prohibición expresa de buscar alternativas. No es solo un acuerdo comercial, es una trampa de dependencia y sumisión digital. El presidente va más allá. Contrapone cada punto con la nueva alternativa china. Cobertura hasta en las aldeas más remotas, precios hasta 10 veces menores, sin vigilancia foránea, sin derecho unilateral a cortar el acceso. La infraestructura satelital china, diseñada junto a ingenieros africanos, promete respeto a la soberanía nacional y transparencia contractual. La comparación es demoledora.
Los precios de Starlink resultan un lujo para casi todos. Los contratos, pensados para blindar a la empresa, no a los usuarios. Frente a esto, la solución china asegura continuidad y ausencia de espionaje. No es solo una diferencia técnica, sino política y existencial. Los datos son contundentes. En pocas semanas, familias, escuelas y empresas migran en masa a la nueva red. Las instituciones públicas desconectan Starlink y abrazan el nuevo servicio. Cuando el mercado tiene opciones, eligen soberanía, precios justos y control nacional. Musk, acostumbrado a dictar condiciones, descubre que el miedo se desvanece cuando existen alternativas reales. El ejemplo de Burkina Faso se contagia. Países vecinos, Mali, Níger y otros, anuncian negociaciones para adoptar el sistema chino y romper el yugo tecnológico occidental. En pocos meses, la cuota de Starlink en África Occidental se desploma dramáticamente. SpaceX, enfrentando pérdidas millonarias, debe repensar sus contratos, su modelo y su arrogancia ante países que ya no aceptan ser vasallos digitales. Y la pregunta recorre el continente y el mundo. ¿Vale la pena arriesgar la incomunicación por la autonomía? La respuesta africana es firme. El control externo tiene un costo mucho mayor. La emancipación digital ya no es un sueño, es un movimiento imparable. Pero la lucha por la soberanía digital apenas comienza. El pulso entre los viejos titanes y las nuevas alianzas redefine el futuro de todo un continente. La independencia real no se firma en papel, se forja con decisiones y acciones valientes. ¿Qué pasos puede tomar cualquier país, o incluso una organización, para blindar su soberanía digital? Las lecciones de Burkina Faso no son solo suyas, pueden encender una revolución global. Primera lección. Nunca reveles tu estrategia antes de ejecutarla. El factor sorpresa es tan vital en la tecnología como en la guerra. Cuando se anticipan tus movimientos, cedes el tablero al adversario. Mientras el mundo veía a Burkina Faso como un simple cliente de Starlink, el país ya preparaba, en silencio, su jugada maestra. Segunda. Invierte antes en personas que en fierros. Un satélite propio es solo una pieza del rompecabezas, pero ingenieros y técnicos capacitados lo convierten en independencia real. Cuando el conocimiento se adueña de tu gente, ningún corte externo puede dejarte a oscuras. Tercera. La diversificación tecnológica y las alianzas son la llave para romper cualquier monopolio. Burkina Faso no desafió a Starlink solo. Buscó socios regionales, compartió riesgos, sumó talento africano y aceptó transferencia tecnológica china. Así, una batalla desigual se transformó en una oportunidad colectiva. Una región entera ganó voz y poder. Cuarta. Cuidado con la ayuda disfrazada. La cooperación auténtica no exige renuncias ni impone condiciones secretas. Si una oferta compromete tu autonomía, no es un apoyo, es una trampa. La soberanía tecnológica debe ser una línea roja, inquebrantable, incluso ante promesas de conectividad rápida o financiamiento tentador. Quinta. Analiza cada contrato con visión de futuro, no solo con la calculadora. Las ofertas irresistibles suelen esconder cláusulas invisibles, exclusividades, bloqueos, vigilancia encubierta. Lo crucial no es únicamente cuánto pagas hoy, sino qué parte de tu libertad y de tu mañana estás poniendo en juego. El riesgo es tangible. La soberanía digital puede quedarse en casa o perderse para siempre en manos ajenas. Privacidad, economía, seguridad y hasta la voz de una nación dependen de estas decisiones. Burkina Faso demostró que no se trata de gestos heroicos aislados, sino de estrategia, educación y alianzas inteligentes. En resumen, la independencia digital no es un eslogan vacío ni una fantasía lejana. Se construye cada día, a veces en silencio, pero es absolutamente alcanzable. El mejor momento para empezar es ahora. Pero, ¿cómo reaccionó el mundo ante este giro inesperado? La respuesta internacional reveló nuevas alianzas, amenazas y el inicio de una competencia por el control del espacio digital africano. Hoy es África, pero mañana podría ser cualquier otro país, incluso el tuyo.
¿Aceptarás el control y la vigilancia? ¿O te atreverás a construir tu propia libertad digital? La lucha por la soberanía digital no es un cuento lejano ni exclusivo de Burkina Faso. Es el reflejo de una amenaza silenciosa que se extiende por todo el planeta. Cuando una empresa, dirigida desde Silicon Valley o desde cualquier potencia extranjera, puede vigilar tus datos, decidir qué información recibes, o incluso apagar la conexión de un país entero con solo 48 horas de aviso, el riesgo crece mucho más allá de la conectividad. Está en juego la identidad, la seguridad y el futuro digital de millones de personas. Burkina Faso demostró que depender de las grandes tecnológicas no es un destino inevitable. Ante el chantaje de un magnate internacional y la amenaza de perder el control de sus comunicaciones, eligieron el camino más difícil: construir su propia alternativa. No fue una simple compra de tecnología extranjera. Fue una rebelión silenciosa y estratégica, donde cada paso buscó transferir conocimiento, crear capacidades locales y, sobre todo, escapar del monopolio occidental. Esa decisión no fue solo un golpe a los intereses de Elon Musk o de Starlink. Fue un mensaje directo. Ningún contrato, por sofisticado que sea, puede usarse para someter la voluntad de un pueblo. Cuando una nación dice no a la dependencia, inspira a otras a hacer lo mismo. El efecto dominó ya empezó en África Occidental. La alianza entre Burkina Faso, Mali y Níger probó que, compartiendo recursos y conocimientos, se puede desafiar incluso a los gigantes más poderosos del mundo. La tecnología, como el oro o el petróleo, puede ser fuente de poder o de sumisión. Pero el verdadero poder no está en los satélites ni en los cables. Está en la capacidad de decidir, de proteger la dignidad y la privacidad nacional. Porque aceptar contratos desequilibrados, diseñados para espiar y controlar, es entregar el futuro a manos ajenas. Apostar por alternativas propias es ganar autonomía, controlar la economía digital y decidir el ritmo del desarrollo, siendo respetados en el escenario global. ¿Quién debe controlar tu Internet, tus datos y tus decisiones? ¿Una junta directiva en California, un CEO carismático o tú y tu comunidad? No se trata solo de África ni de Burkina Faso. Se trata de ti, tu familia, tu país y tus derechos fundamentales en la era digital. Cada vez que aceptamos sin cuestionar los términos de las grandes tecnológicas, cedemos un poco más de nuestro poder. Pero cada vez que exigimos alternativas, abrimos la puerta a un futuro más justo, libre y digno. La pregunta ya no es si es posible desafiar el monopolio tecnológico. La pregunta real es: ¿estarás dispuesto a exigir alternativas y a construir tu propia libertad digital, o dejarás que otros decidan por ti? El control de la identidad, la seguridad y el futuro digital está en juego. La elección, ahora, es urgente y trascendental. Decide quién tendrá